Estamos de vuelta, 20 minutos para las 8 de la mañana. Con nosotros está el senador de la UDI, parte del comando de Evelyn Matei, Juan Antonio Coloma. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, gracias, senador. ¿Alguna conclusión, según las encuestas que vimos este fin de semana, Criteria, Pulso Ciudadano, CADEM, respecto del desempeño de la candidata en una semana que fue, digamos, que tuvo un tráfago bien interesante? Así es, creo que, bueno, las encuestas siempre hay que mirarlas con cuidado porque son las fotos de un minuto, pero no cabe duda que si uno va haciendo una secuencia a medida que se acerca la elección, creo que las encuestas reflejan que las decisiones se van moviendo. Claramente, si uno mira la última semana, lo que está ocurriendo es que Evelyn Matei ha ido subiendo sostenidamente. También eso tiene que ver con algo que es muy importante. La primera etapa, por así decir, son votos más emocionales, son más de minutos, pero cuando uno se acerca, igual que pasó en el rechazo, cuando uno ve que quién va a gobernar realmente, quién va a tener la capacidad de tener los equipos para resolver los problemas, empieza a haber un cambio y Evelyn Matei empieza a surgir con más fuerza como una alternativa. Insisto, son obviamente, esto puede ir cambiando, pero la tendencia a nosotros nos parece que apunta en un buen sentido y nos hace abordar el trabajo con mucho más entusiasmo, usted lo va a comprender. Claro, no, por cierto, ahora, ¿cuánto del trabajo del comando permitió tener una recuperación de la candidata en esa encuesta? ¿Y cuánto también de los errores cometidos por el entorno o por el propio candidato José Antonio Kast también permitieron este aumento de la candidata? Yo creo que todas estas cosas son una mezcla de todo, aquí no hay ni una razón única, pero obviamente creo que el comando Matei es más ordenado, está más ordenado, más bien dicho. Segundo, creo que ha habido propuestas muy importantes que permiten entender, digamos, que los problemas, hay capacidad y equipo para poder tener ideas, resolver problemas. Por ejemplo, el cero pie para efecto de que jóvenes que es imposible juntar ese pie para comprar una vivienda puedan tener la seguridad que el Estado lo va a poner, y eso es un cambio increíble para hacer de Chile un país de propietarios. O el tema de los remedios recurrentes, donde los remedios que son muy usados, particularmente por adultos mayores, puedan ser parte de la canasta GES, o la Policía Militar Fronteriza. O sea, yo creo que empezaron a aparecer las propuestas, no las consignas, no las cuñas, sino que una forma de gobernar que permite juntar equipos, pensar temas antiguos con mentalidad nueva y ser capaz de dar la solución. Creo que por ahí también hay una forma de entender este cambio de tendencia que se ha ido produciendo. Ya, y siguiendo esa lógica, senador, em, primero déjeme preguntarle si en el comando son de los que se han, digamos, formado la idea de que las posibilidades de que Janet Jara no pase a segunda vuelta y que por lo tanto pasaran dos candidatos de derecha a segunda vuelta, hoy día ustedes lo ven muy, muy distante. Prácticamente no debe ser imposible, porque sí es posible, pero muy improbable. Todo es posible, así que es verdad lo que dice, pero es muy improbable. O sea, no cabe duda que nosotros estamos frente a un gobierno que ha sido, a mi juicio, un muy mal gobierno que no ha dado respuesta a los problemas de Chile, pero también hay que reconocer que ellos tienen una base electoral en torno al 30%, así lo han marcado permanentemente el actual presidente, que de alguna manera uno tiende a pensar que se va a concentrar en la candidatura de Jara. Bueno, si ese 30%, habiendo 8 candidatos, es muy difícil que no pasa a la segunda vuelta. No es lo deseable, pero es lo más probable. Por eso nosotros estamos tratando de juntar fuerza para que enfrente a Janet Jara en una elección que probablemente va a ser de las más complejas del siglo por la diferencia de proyectos que hay, sea Evelyn Matei. ¿Y por qué Evelyn Matei? No solamente creo una buena candidata, sino porque yo creo que es la mejor posibilidad de reponer o revitalizar algo que para mí ha sido decisivo en la historia política reciente, que es el rechazo. Si hay un momento que hay más que un antes y un después en la política chilena y en la vida social chilena, es el rechazo, donde hubo capacidad de reunir personas que quizás tenían discrepancias del pasado, pero tenían conciencia de que tenían un futuro que compartir. Y esa fuerza del rechazo, obviamente, el 62%, creo que Evelyn Matei es que está en más condiciones de poder representarlo, no solamente porque ya hay mucha gente que está trabajando, que viene de distintas vertientes, sino que hay una vocación de resolver los problemas con un equipo, con un solo equipo, y eso creo que ayuda mucho para esa eventual segunda vuelta con Jara. Ya, entonces vuelvo retomando a propósito de la pregunta que le hacía, su respuesta, la estrategia es distinta si es que uno sabe que, digamos,
compitiendo con Janet Jara para tratar de despejarle el camino. La candidata Matei pasa a segunda vuelta compitiendo con Kast, que cuando asume que Janet Jara sí va a pasar a segunda vuelta, por lo tanto, donde tiene que recuperar votos u obtener votos es de quienes eventualmente estén pensando en votar por el candidato José Antonio Kast. Y aquí además aparece el senador en la escena del votante obligado, por decirlo así, el votante que no suele participar en las elecciones y que sin embargo ahora teóricamente va a estar, digo teóricamente porque hasta que no tengamos multa no está obligado a ir a votar, y por lo tanto conquistar ese voto también. ¿Cómo se diseña una estrategia de campaña para atraer a alguien que en general no le parecen atractivas las elecciones? A ver, aquí yo tomé una decisión de país hace algunos años atrás en cuanto a hacer el voto obligatorio. Recordemos una pequeña historia, el voto era obligatorio en Chile, digamos, un cambio hace algunos años atrás respecto al cual se transformó en voluntario. Los efectos de ese cambio fueron muy perniciosos, básicamente por la baja de la participación, que ustedes en sí mismos dicen, bueno, pero si no importa que no participe mucha gente. Es muy importante, al revés, porque quiere decir que las decisiones es mejor que las tomemos entre muchos que las se tomen entre pocos. ¿Sí? Y esa fue la reflexión, bien transversal. Es curioso porque quienes más entusiasmo mostraban por el voto obligatorio, volver al voto obligatorio, eran los votos de izquierda, particularmente el presidente Boric, que en ese tiempo era diputado, hizo un encendido discurso respecto al sentido ético del voto obligatorio. Puesto el voto obligatorio, instalado el voto obligatorio por una amplia mayoría, yo diría casi unanimidad, lo que obviamente había que hacerlo, se le encarga a una ley, la Constitución así lo plantea, para que traduzca una multa o una sanción respecto de quien no sufraga. Y aquí viene una cosa que para mí ha sido bien sorprendente, que una especie de calculadora electoral que se surgió en algunos, porque reconocer que no es todo desde el gobierno, para tratar de, primero, dilatar y segundo, en la práctica, tratar de que no fuera, o sea, traspasar por vía de la inacción legal un voto obligatorio o voto voluntario, porque aparentemente no les convenía electoralmente. Dicho eso, creo que hoy día hemos ido avanzando y está a punto de, espero que esta semana se pueda plantear el voto obligatorio. Y para nosotros siempre, esa ha sido la convocatoria, o sea, la convocatoria, por eso nosotros hemos planteado la cosa en propuestas. Hemos tratado de ver en qué le puede cambiar la vida a los chilenos con un nuevo gobierno. ¿Qué hacer? Tanto los problemas dramáticos de la inmigración ilegal, frente a los problemas de la delincuencia, pero también frente a los problemas de la falta de vivienda, frente a los problemas de falta de remedio, y hemos hecho un conjunto de propuestas bastante amplio. Nosotros tenemos 50 propuestas para los primeros 100 días, que vamos a ir difundiéndolas a medida que pasan la semana, que precisamente buscan eso, buscan tratar de entender que juntos, como un equipo grande, un solo equipo, podemos resolver temas que otras veces no se habían planteado. O sea, nuestra convocatoria, por eso siempre la diseñamos siempre para todos. No, un pequeño detalle, si tú quieres hacer un voto voluntario, tú tienes que hablar a los tuyos, porque tienes que movilizar el día de la elección. Claro, aquí es distinto. Es distinto, entonces son mucho más políticos los temas que se plantean, son mucho más tribales, si tú quieres decir. Cuando uno va a un voto obligatorio, tiene que pensar en el Chile grande, tiene que pensar en esa persona que probablemente está desesperanzada y que necesita una voz de esperanza con respuestas concretas frente a un tema que lo angustia. Entonces, nuestro diseño está planteado precisamente hacia el voto obligatorio, que creo que es sano, porque son los problemas reales de Chile. Los otros son mucho más problemas políticos que tienen una limitación obvia respecto a las personas que más les interesan esos temas. Ya, ahora, aterrizado así como en lo práctico, ¿cómo se va en busca de ese voto? ¿Con qué mensaje? ¿Con qué propuesta? Básicamente con la lógica de que en Chile las grandes cosas se han hecho juntos. Que hoy día, en un mundo de divisiones, porque eso es la polarización, en el mundo en donde pareciera que el otro no existe o el otro necesariamente es el que hay que el enemigo, nosotros pensamos que hay un espacio grande que representó el 62% de rechazo, que probablemente tenían vertientes distintas, pero que a propósito de una tarea común, que es entender que el país no se construye a divisiones, no se construye a descalificaciones, sino que se construye en base a propuestas comunes, es plantear esas propuestas comunes, y ese es el desafío. Y por eso es que nosotros estamos preocupados de entender los temas de inmigración ilegal a través de la policía militar fronteriza, los temas de crimen organizado a través de estar el primer día, lo ha dicho la Evelyn Matei, el primer día de gobierno, estar en la frontera norte, para mostrar también con presencia la necesidad
de enfrentar el lugar donde lamentablemente entran las bandas y con una actitud del Estado, no solo de construcción de cárceles, sino que de expulsión de aquellas de personas que hoy día hay 3.000 personas con órdenes de expulsión que hoy día son expulsadas, o sea, hacer algo realmente relevante, pero también mirar la otra parte, Juan Manuel, o sea, cuando la gente habla de seguridad, ¿para qué uno quiere la seguridad? Básicamente para que vuelva el entusiasmo, la reírse de la gente en las calles, poder pasar con tranquilidad, y eso tiene que ser también con ser de Chile un país más seguro en vivienda, y tiene la crisis de vivienda muy ostensible, hacer un país más amable con los adultos mayores en términos de que los remedios recurrentes puedan estar incorporados a la vejez y puedan ser llevados a domicilio. O sea, hay toda una forma distinta de entender al ciudadano, digamos, como aquel respecto del cual el gobierno debería entender que es su mayor empleador, que hay que también modificar. Tú sabes, me conoces, digamos, yo no tengo ningún problema de la definición de los temas políticos, parte importante, las ideas son muy importantes de poder refrendarlas y poder compararlas, pero más que eso es el sentido que las ideas le dan al país que uno quiere construir. Y ahí está la fuerza básica nuestra, entender que hay un gobierno con capacidad de resolver los temas. ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo he visto muchas denuncias, o sea, muchos titulares, muchos decir, ¿sabe qué más aquí vamos a hacer? Se va a terminar con todo, pero no se dice cómo se va a hacer, dónde están los equipos, dónde están las capacidades, y creo que nosotros podemos mostrar eso, y esa es la fuerza que esperamos enfrentar estos 70 días que quedan, que no es mucho, pero que son bien importantes, porque el momento que toman las decisiones, yo creo que ahora las personas empiezan a decir, ya, está bien, hasta ahora hemos estado mirando, ahora vamos a tomar decisiones. Eso es lo que yo siento que va a ocurrir y lo que... Ahora, senador Coloma, el miércoles tienen el primer debate todos los candidatos que organiza Chilevisión, con un formato particular. Los candidatos se preguntan entre ellos, ¿no? Y por lo tanto, lo que parece como, digamos, una cuestión compleja, al mismo tiempo puede ser una oportunidad. Es un desafío, pero puede convertirse en una oportunidad si es que los candidatos lo que quieren es reflejar las diferencias respecto de su contrincante. No le voy a pedir que me dé la fórmula mágica o el secreto de cómo se han venido preparando, pero al menos sí me gustaría saber de qué manera ustedes están mirando esto en términos estratégicos, porque no van por Jaro Mainicos, ni por Marco Enrique Minami, ni Eduardo Artés, me imagino, y probablemente ni siquiera por Johannes Kaiser, sino que aquí Evelyn Matei tiene como principales contendores a Franco Parisi y a José Antonio Cast. A ver, primero, tú dices, un debate de 8 no es fácil, ¿eh? No. Porque obviamente hay mucha... Además hay pregunta contra pregunta, objetivamente es un modelo que es más bien complejo, pero bueno, es el que hay, no va a discutir eso. No, nosotros más que enfocarnos en uno o dos candidatos, lo que queremos hacerle hablarle al país, creo que una gran oportunidad, y ojalá a través de las propuestas poder confrontar otras alternativas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Nosotros estamos convencidos, llevamos muchos meses o años trabajando un número enorme de especialistas en distintas áreas a lo largo de todo el país. Esto no ha sido centralizado, recibiendo propuestas, posteando las propuestas, que no es menor, ¿eh? Que es el reo que es eso, tratando de decir exactamente lo que se puede y lo que no se puede hacer y los plazos para que se pueda hacer. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de hacer en ese debate es que el ciudadano que está mirando pueda decir, bueno, pero si, ¿cuál de estas personas que va a gobernar, digamos, me da más garantía de que va a poder tener capaz de resolver los problemas? Para mí, ahí está la clave, la vocación de obtener mayorías, porque eso también, con los años se da cuenta que eso es algo muy importante en la toma de decisión, no solamente quien dice algo más impactante, sino que quien muestra las capacidades de llevar a cabo lo que dice. Y ahí es donde nosotros creo que tenemos una ventaja muy importante por haber trabajado por mucho tiempo, por tener gobernabilidad, por haber sido capaces de poner de acuerdo a personas que pensábamos probablemente distinto en otros momentos, de llevar a cabo esas propuestas. Así que nosotros específicamente no vamos a enfocarnos respecto de un candidato específico, digamos, particular. Creo que eso no es lo que nosotros sentimos lo razonable. Sentimos hablarle a Chile, porque al final eso es lo que hace cambiar, o hace lo que hace motivar que la gente además sienta que tiene que tomar una decisión. Así que ese es nuestro esquema, nos estamos preparando obviamente, es difícil también suponer qué le van a preguntar o cómo va a reaccionar, o quién, tanto los periodistas como los otros candidatos. Pero bueno, uno, cuando en el caso de Evelyn Matei, que ha tenido harta experiencia, también que valiosa, haber sido ministra, haber sido alcaldesa, haber estado en el Congreso, permite entender muchos temas, y una cosa que es importante,
uno con el matiz puede decir con propiedad que sabe y puede. Eso es bien importante, o sea, porque una cosa es saber, y yo creo que tiene una experiencia importante en un país que necesita experiencia, porque esto lo ha hecho más bien experto, pero además haber sido capaz de llevar a cabo lo que decía. Cuando uno habla de 1 millón de empleos como propuesta, tiene un mérito muy importante que la Gabriela Matei. Ella fue ministra de Trabajo en un gobierno que creó 1 millón de empleos. Entonces dice, bueno, si me lo plantea y lo hizo, bueno, es probable que lo pueda volver a hacer. O cuando habla de ser capaz de tener firmeza frente al tema de la delincuencia, y uno ve que en la municipalidad que fue alcaldesa, los números frente a la delincuencia bajaron sostenidamente. Uno dice, bueno, entonces sabe y puede. Ese es parte del escenario que nosotros estamos reflejando, porque creemos que es así. Y no sé si otro candidato puede plantear con esa misma pero tan fidedigna el hecho de que no solamente sabe, sino que ha podido hacerlo. Eso es la garantía de que va a poder hacerlo de nuevo. Ese es, de alguna manera, el reflejo de nuestra estrategia. Senador, después del reportaje, a propósito de Chilevisión, del reportaje de Chilevisión respecto de los bots, ¿sigue pensando que fue una buena idea no querellarse contra quienes resulten responsables de la campaña de difamación en contra de la candidata? Mira, una pequeña reflexión. Mira, hoy día estamos viendo un ecosistema, todos, de Internet, donde lo inmediato y emocional, a través de las redes sociales, se toman muchas decisiones, crear muchas impresiones o lo que teóricamente son verdades. Obviamente, Gabriela Matei ha sido víctima de los bots, digamos, que sí. Teóricamente se le había planteado que estaba enferma, que tenía no sé qué tipo de problema, y cuando uno va oyendo reiteradamente en este ecosistema, va apareciendo creíble, y por eso que es tan contraria, por eso la denuncia respecto a los bots. De hecho, eso yo creo que más que judicializar los temas, lo que tiene que hacer es garantizar, digamos, de que esa forma en donde las máquinas reemplacen a las personas, donde las consignas reemplacen a los razonamientos, no puede ser la práctica política nuestra. Y nosotros en eso somos muy enérgicos, vamos a seguir siéndolo. Ese es el tipo de cosas que le hace profundo daño a la democracia. Porque la democracia, quiero que al final, una forma de elegir autoridades, de tomar decisiones, en parte a ideas, propuestas, que los ciudadanos puedan hacerlo. Pero lo que no puede ocurrir en una democracia es que esas reflexiones sean reemplazadas por máquinas. Entonces, en este sentido, lo que es cierto, no cierto, o lo que está dentro del campo de acción. A mí me parece que esto tenemos que resolverlo como país, digamos, básicamente con compromiso de candidatos, más que con judicializaciones, que podrá venir en su momento. Pero solo lo que nos importa es que los candidatos puedan decir la verdad de lo que piensan, no que hay otros que interpreten o tergiversen lo que se dice. Ya, pero de todas formas una querella habría mantenido, digamos, desde el punto de vista incluso estratégico a la candidata, sí, con el control de un tema que legítimamente por lo demás ella podría haber exhibido como parte del tipo de política que ella no quiere hacer, digo, esto de estar inventándole cosas a otro candidato. Sí, es verdad, eso puede ser una decisión que usted puede decir buena o mala, no sé, pero yo creo que tampoco judicializar los temas en vez de y que la opinión y que la atención pública vaya respecto de ellos, en vez de las propuestas, en vez de las ideas, y como nosotros sentimos que un gran activo son las ideas, el esfuerzo nuestro es avanzar en eso. Ahora, obviamente, hay espacio hacia adelante para hacer otro tipo de opciones, digamos, pero yo creo que hoy día que la discusión sea la propuesta nos parece que le hace muy bien a Chile, digamos, porque es el tipo de cosas que puede cambiar en nuestro país, no de concentrar la fuerza simplemente en las formas, por perversa que sea. Perfecto. Senador, gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Juan Manuel.